La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto poder conversar con el diputado local del Congreso de Coahuila, Jesús María Montemayor, para analizar pues la situación presupuestaria del Estado, también lo que tiene que ver con los recortes en participaciones federales que se han venido aplicando bajo el argumento de la famosa austeridad republicana. Diputado, gracias por estar con nosotros. Arturo González y servidor Manuel Cerrato, los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Muchas gracias por darme este espacio y pues muy contentos, Arturo, Manuel, muchas gracias por recibirme. Gracias, diputado. Buen día. Pues, ¿qué panorama de entrada nos pudiera ofrecer? Bueno, cada año se elaboran los presupuestos, obviamente, también por parte de los estados, el presupuesto federal, y vienen allí incluidas pues algunos montos de participaciones hacia estados y hacia municipios, y en ese sentido hemos visto que el gobierno de la 4T pues aplica esta política de austeridad recortando justamente muchos de esos montos, además de los famosos 109 fondos y fideicomisos que desaparecieron y que también pues iban en beneficio de ciertos rubros para estados y municipios. Lo que más se ha resaltado o de lo que más ha impactado pues es el Fortaseg, que iba para capacitación y equipamiento de policías en los municipios. Pero bueno, ¿cómo ven las cosas en este 2022? Si tienen el dato, diputado, de lo que han disminuido las participaciones federales para Coahuila para este 2022 en los últimos años. Sí, efectivamente. Bueno, te platico en un contexto general, y si me lo permites, de los últimos 3 años, como lo comentas, Sí. Coahuila ha sufrido afectaciones en materia presupuestal, comenzando desde el 2019, que ya venía un decrecimiento económico en el país de alrededor de casi un punto. Esto ocasionó que el Estado disminuyera ese año 2019, tuvo una disminución en sus participaciones. Esto hablando que esto fue desde antes de la llegada de la pandemia. Por supuesto que en el 2020 la pandemia aceleró el decrecimiento económico. Si mal no recuerdo, 2020 cierra con alrededor de un 8% negativo el crecimiento económico. Y bueno, por supuesto, como todos sabemos, el decrecimiento económico impactó severamente en las participaciones. Tan solo en el 2020 se afectó Coahuila una disminución de casi negativos 4,000 millones, hablando no solamente del ramo 28 y del ramo 33, que son los, por decirlo así, los más importantes por la cantidad de recursos que se erogan al Estado, pero así como los fondos federales, el recorte de fideicomisos, el propio Fortaseg, que por poner un ejemplo, el Fortaseg ha subido fue de 130 millones anuales en 2018 pues a 0 pesos en 2021, una disminución de 129 millones, así como el FAS, que es también un fondo importante en el tema de seguridad, tuvo una disminución de se fue de 212 millones, que venía constante a 120 millones de pesos, entonces un recorte casi de 90. Entonces, cuando uno suma y ve, por ejemplo, ahora en diciembre en el Congreso, aprobamos el presupuesto, primero la ley de ingreso estatal, las leyes de ingresos municipales y posteriormente el presupuesto de egresos del Estado. Uno ve la proyección, Arturo, Manuel, hace la proyección en lo que será el ramo de participaciones, pero posteriormente en el corte que se va haciendo trimestral, debido a que esa gran bolsa federal que se junta donde están todos los ingresos tributarios, del cual el 20% viene para estados y municipios, pues posteriormente empieza a tener disminuciones severas a lo largo del año, y esto tiene una grave afectación, por supuesto al Estado, pero hay una afectación durísima para municipios pequeños, en donde casi el 85-90% de los ingresos de estos municipios, y hablo de los más, no solamente los más pequeños en población, sino también los medianos, son los ingresos federales. Entonces, el impacto ha sido severo. Bueno, si ya vamos entrando en materia, podríamos ver que, por ejemplo, el tema del IEPS, que es un impuesto también federal, pero que se entrega el 100% a los estados y a los municipios, también ha tenido una disminución de casi 900 millones, o sea, representa casi un 50% menos de lo que estaba proyectado en años anteriores.
En fin, hay fondos importantes, hay fideicomisos, hay fondos importantes como el minero, el de hidrocarburos, que también pues han tenido disminuciones. El de hidrocarburos estaba presupuestado para este año 600 millones, y lo que se ha enviado es solamente el 10%. Estamos en espera de que Hacienda formalmente pueda decirle al Estado por qué esta disminución. Ahora, en los datos que hemos recabado, bueno, tenemos que para Coahuila ha habido una reducción de 458.8 millones de pesos en lo que tiene que ver con participaciones federales, 303 millones menos en el fondo del impuesto sobre la renta, también disminución de 620.5 millones de pesos en lo relativo a convenios y bueno, también recortes en otros rubros como fondo de compensación, fondo de extracción de hidrocarburos, fiscalización y recaudación. Todo ello, ¿cómo impacta en la operatividad del gobierno del Estado, que también, bueno, en algunos aspectos se depende de las participaciones federales, en un contexto, diputado, donde para nadie es un secreto y hay que decirlo, pues el Estado tiene un margen de maniobra reducido porque cada año pues hay que abonarle a los intereses de la megadeuda, que básicamente son los intereses los que absorben el monto que se destina al pago de deuda pública, poco se destina pues al capital y es un lastre con el que el Estado cargará durante muchísimos años. Todo eso sumado, ¿cómo impacta en la operatividad del aparato estatal? Pues por supuesto, bueno, ha tenido que como tú lo comentas, el margen de maniobra es poco, se han tenido que utilizar criterios para disminución de gasto corriente, se han tenido que ajustar programas, se han tenido que ir buscando sin tocar los esenciales, como lo ha comentado el gobernador del estado, pues que es el de la educación, la reactivación de la educación, el de la reactivación económica y por supuesto dos temas fundamentales, el de seguridad, en donde este año tiene en el presupuesto estatal un aumento considerable, el tema de reactivación económica, el tema de seguridad y por supuesto el tema, yo creo que es el que está en boca de todos, ¿no? Que es el tema de salud, específicamente hablando del tema de la pandemia, donde el Estado, a pesar de estos recortes, que ahorita tú comentabas, que van en participaciones, en aportaciones, en eliminar, que salen de la eliminación de fondos fideicomisos, pero que también hay otros fondos, como el fondo U080, que era un reintegro que se hacía de la nómina magisterial, que se le reintegraba el pago de los impuestos a los estados, pues que no es menor, son alrededor de 800 millones de pesos anuales. Los convenios subsidios que tú ya bien lo comentabas, pero también están convenios como el de Vigilancia Plus, que hacía la Administración General Fiscal con la Secretaría de Hacienda para poder apoyar en los temas de las auditorías a empresas, a personas físicas, y donde quedaban remanentes importantes para el Estado. Entonces, toda esta bolsa hace que el margen de maniobra sea poco para que el Estado pueda continuar operando. Entonces, yo aquí tengo que reconocer la labor que ha hecho pues el Ejecutivo, la propia Secretaría de Finanzas, la Administración General Fiscal, pero también los coahuilenses. Y te voy a decir por qué. Porque hemos dado muestra, el tema de la recaudación local, el tema de la recaudación estatal, en todos los rubros, licencias, el pago de todos los derechos vehiculares, de todos los ingresos, ICR, ICM, han incrementado considerablemente en estos últimos años, gracias a la confianza que se tiene en el Estado, y eso ha dado un poquito, Arturo Manuel, un poquito ese margen que se recortó con estos fondos para que se pueda seguir accionando principalmente en todos los rubros, pero principalmente en estos 4 rubros que te comentaba. Entonces, nosotros pues desde el Congreso del Estado estamos empujando de manera respetuosa, con exhortos, con reuniones al gobierno federal, a las diferentes entidades, a los propios municipios. Nos hemos reunido muchas veces con ellos para pedirles que también sean sean claros con el manejo de las finanzas, que sean también cautos, porque te voy a decir un grave error que de repente sucede, y principalmente ahora los alcaldes y alcaldesas que van entrando. Empieza el primer mes y empiezan con la proyección anual del ramo, de los 2 ramos, 28 y 33, y posteriormente vienen los ajustes. Mira, muy seguramente te puedo augurar que en junio, julio, habrá un ajuste importante al tema de participaciones, porque es natural, es la curva donde quiebra,
los ingresos tributarios, y usualmente no es un recorte, sino es un ajuste a los ingresos que se están recibiendo. Entonces, para que cuadren las cuentas, ¿no? Exactamente, porque yo traigo una proyección con un crecimiento anual de la economía del 8%, y bueno, no se está dando esa bolsa de recaudación tributaria, no se está generando, entonces pues, se da el ajuste. Y municipios de los que hablábamos, pequeños, vamos a suponer que les daban 200,000 pesos quincenales de participaciones, pues sufren un ajuste de 120, 130, que después se recupera en el transcurso del año, pero esa quincena o ese mes empiezan a batallar para dar servicios, ofrecer los servicios básicos a la ciudadanía. Entonces, hemos estado desde el Congreso del Estado empujando esto, lo hemos platicado con el diputado Eduardo Olmos, en el caso de mi comisión Finanzas, para estar cercano de los 38 municipios, por supuesto tener mucha comunicación con el Estado, pero este es el impacto, y bueno, esto es lo que se está se está viviendo, y vuelvo a repetir que tengo yo que reconocer mucho la labor del gobernador y de su equipo de trabajo en esta área financiera, pero también reconocerle a los coahuilenses la confianza que están teniendo en el gobierno, para estar aumentando considerablemente la bolsa de ingresos locales, de ingresos propios, que ha mantenido, bueno, que todos estos programas, principalmente estos 4, sigan vigentes. Lo ideal y el objetivo a lo mejor para este año sería iniciar de un techo más alto, ¿no? Digo, que el presupuesto del próximo año venga con un buen colchón para que no se resienta tanto el ajuste. En este sentido, diputado, sabemos que ustedes están en el Congreso del Estado de Coahuila, pero ¿tienen contacto, reuniones periódicas con los diputados federales, que son al final los diputados federales de Coahuila, que son al final los que están abogando porque se dé a Coahuila una mejor cantidad de recursos? Sí, por supuesto que tenemos mucha comunicación con los legisladores federales, con los diputados. Por ejemplo, en mi caso tengo, por mi comisión, mucho contacto con el diputado Jaime Bueno, con la senadora, que son quienes están un poquito metidos en comisiones similares en el Congreso, pero hay comunicación con todos los legisladores, y por supuesto, bueno, ellos han estado dando una gran lucha, una gran batalla, los legisladores de Coahuila, sumado a otros legisladores de nuestro partido y de algunos otros partidos, en contra de que haya un trato muy justo para quienes afrontan las necesidades en la primera línea de batalla, por decirlo así. Primero, que son los municipios, en donde llega el ciudadano a decir que no le llega el agua, que el drenaje está tapado, que no hay luz, que no pasa la patrulla. Esos son los de la primera línea de batalla, y creo que por lo que hemos visto, lo que hemos platicado en estos números de manera hoy pues muy rápida y general, pues hay una gran afectación. Por supuesto, de ahí se escala el Estado, que es pues quien está muy cerca de los municipios, quien está resintiendo todas esas problemáticas que tienen los alcaldes y las alcaldesas, y bueno, pues tienen que entrar al quite, como lo platicamos, con poco margen, pero con mucha creatividad y con un gran esfuerzo presupuestal para apoyar a los municipios, principalmente en esos meses donde se ajusta el presupuesto, y de ahí es donde se hace el llamado. Nosotros hacemos los llamados desde el Congreso del Estado, los exhortos, las solicitudes, pero como ustedes bien lo comentan, pues son los legisladores federales quienes están ahí en la pelea para que el presupuesto de Coahuila, por ejemplo, estábamos, yo soy de la carbonífera, entonces me toca que tres de los 5 municipios de la carbonífera, no son los de mi distrito Musquis y Sabina, tienen una buena bolsa con el fondo de hidrocarburos. Hay una bolsa aproximadamente de 600 millones que se reparte, por decirlo así, en 14 municipios que están agregados en este fondo. Y créeme que en los últimos años, y bueno, el otro es Progreso, que está pequeño, pero han estado recibiendo recursos, no sé, alrededor de 25, 30, quizás en algunos casos un poco más, 40 millones de pesos anuales. Y bueno, los alcaldes podían llevar a cabo su programa de obra con este recurso, y los recursos que ellos tenían, tanto los de ingresos propios, predial y TAI, más los fondos de los ramos federales, pues podían llevar la operación del municipio. Ahora sin este fondo, sin el minero, sin el metropolitano, que tiene impacto en otros municipios de Coahuila, el minero tenía impacto en otros 20 y tantos municipios de Coahuila,
pues difícilmente, no quiere decir que no se vaya a poder, pues se podrán llevar a cabo obras de impacto social, obras de impacto productivo que le llamo yo, que son algún libramiento, algún pozo de agua para darle servicio a empresas que se puedan instalar en esta región. Entonces, pues van a tener que ser igual, muy creativos, cuidar mucho las finanzas y bueno, atender las necesidades que marca el artículo 115 de la Constitución para los municipios, que es mantener el pueblo limpio, que es recoger la basura, que es mantener las plazas limpias, que es dar seguridad pública, alumbrado público, lo básico, y difícilmente puedan hacer obras de impacto, vuelvo a decir, social, como son obras de infraestructura. Estamos hablando con el diputado local de Coahuila, Jesús María Montemayor, diputado local del PRI. Quiero preguntarle, diputado, si hay margen de maniobra. Ustedes desde el Congreso de Coahuila ven un margen de maniobra, porque luego parece que termina imponiéndose el mayoriteo en el Congreso de la Unión, el mayoriteo de Morena, y luego parece que hay poco margen de maniobra. Pero ¿se puede negociar? O sea, ¿hay esperanza de que este año sea diferente en materia de asignación de recursos? Pues, la esperanza, como dice, la esperanza es lo último que se pierde. Creo que ha sido fuerte la cerrazón. Yo te quiero poner un ejemplo, o platicarte lo que sucedió en estos últimos meses en el Congreso local, en donde tanto en los presupuestos, como a mí me tocó trabajar en algunas reformas constitucionales, se dio la reforma a la ley de pensiones de los trabajadores, el juez de los trabajadores para el Estado, el sindicato, en donde vino una propuesta del Ejecutivo, la llevamos a cabo en Comisiones Unidas, la Comisión de Finanzas, que me toca coordinar, como la de Gobernación, y a una reforma enviada por el Ejecutivo, en coordinación y en un trabajo de todos los partidos, la propia consejería del gobernador, se hicieron 34 modificaciones. Se escucharon las voces de todos los partidos en beneficio de la parte trabajadora, sindical, por supuesto, del Estado, y de poder dejar mucho más amarrado el tema de pensión. Entonces, creo que es importante siempre escuchar a los compañeros y compañeros de otros partidos, porque siempre tendrán algo que sumarle y mejorar a una reforma, a una ley. Igualmente en el presupuesto, igualmente en las propias leyes que se han estado ventilando, y creo que eso fortalece mucho a la democracia, pero también fortalece el proceso legislativo. En el caso de la Federación, creo que hubo reservas en 1,100, no tengo el número, pero arriba de 1,000 reservas en el presupuesto de egresos. Y eran reservas, de todos los diputados, pues desde los que están peleando el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema minero, y no hubo un solo movimiento a la propuesta enviada por el Ejecutivo. Entonces, creo que eso no fortalece la democracia en nuestro país, no toma en cuenta todas las voces, porque quizás muchos legisladores, acá los del norte y los de Coahuila tenemos este tema del fondo de hidrocarburos, por poner un ejemplo, pero quizás en el sur o en otra parte del país pues sean otras las demandas y otras cosas las que se tengan que atender. Entonces creo que eso no fortalece. Esperamos nosotros y confiamos siempre en que los exhortos respetuosos, en que los llamados, en que las reuniones, en que las declaraciones de nuestros compañeras y compañeros diputados, tanto en lo local como en lo federal, puedan ayudar para que este año se puedan hacer reconsideraciones. Nunca es tarde para hacerlos. Te pongo un ejemplo: Coahuila no ha recibido un solo peso de apoyo para el tema de la pandemia, y ahorita te comentaba, según datos de la Secretaría de Finanzas y de la propia Administración Fiscal General, pues se han invertido casi los 2,000 millones para el combate a la pandemia, desde los hospitales, desde la generación, desde las pruebas que se hacen en las diferentes regiones. Entonces, era un gasto no presupuestado que tiene que salir de un esfuerzo local, y todo eso va mermando. Posteriormente, lo que tú comentabas, es que había una obra que se iba a hacer en algún municipio, que era un compromiso, pues ahorita se tuvo que atender la pandemia. Entonces, siempre estamos en la espera de que esto pueda tener una vuelta, porque sí, la afectación de Coahuila, ya sumando todos los ramos, pues es muy impactante en los últimos 3 años. Sí.
Muy bien, diputado, pues le queremos agradecer muchísimo esta conversación con nosotros y por supuesto con el público de Contextos. Seguimos en contacto, diputado. No, hombre, yo les agradezco mucho este espacio y les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todo el auditorio. Gracias. Igualmente es el diputado local por Coahuila, Jesús María Montemayor. Vamos a la pausa, son las 8 de la mañana con 6 minutos, 7 grados temperatura en el centro de Torreón. Regresamos enseguida. Contextos.